Es hora de hablar, el podcast con Pedro Mayor Martínez. Esta noche, con nosotros, Estefanía Careaga, abogada por la UNA, máster en Derecho Internacional con énfasis en Comercio e Inversiones y Arbitraje de la Universidad Heidelberg, maestría en Administración de Empresas, docente, asesora de empresas, organizaciones y entidades públicas en temas de Derecho Internacional, Comercio, Transparencias y temas legislativos. Antonio Bertolucci. Se recibió de abogado con distinción, obteniendo nota máxima en su disertación de tesis en Brasil, en la Facultad de Educación Superior del Paraná. Fue aprobado en el examen de la Orden de Abogados del Brasil, posgraduado en Derechos Humanos, posgraduado en Ciencias Criminales, posgraduado en Derecho Penal Económico con especialización en Práctica Procesal Penal. En Curitiba, trabajó en varios estudios jurídicos, en el sector privado y en el servicio público, como el Tribunal de Justicia Estadual, Tribunal de Justicia Federal y en la Policía Civil. Preocupado por la desigualdad social y la injusticia, decidió fundar su propio escritorio de abogacía, donde realizó más de 100 procesos pro bono para personas de escasos recursos. En diciembre del 2021, en viaje al Paraguay, decidió junto a su padre volver al país de forma a ayudar en la lucha por los derechos sociales de las personas menos favorecidas. ¿Cómo están? De vuelta en Hora de Hablar. Hora de hablar porque tenemos mucho que contarles, pero les vamos a contar lo que hemos escuchado de la gente. Aquella gente que hemos auscultado y hemos visitado nuestras visitas en Capital, en Central, en el resto del país. Gente que nos dice tantas cosas. Y lo que más escuchamos es el acceso a la justicia. Hoy tenemos pues al equipo de abogados de la Alianza Encuentro Nacional, ambos diputados. Tenemos a Estefi Careaga, ella es máster en Derecho Internacional, ella va a estar liderando el proceso en todo lo que es Central, Diputación por Central, y a Antonio Bertolucci, diputado por Capital. Así que bienvenidos, Estefi, Antonio. Vamos a arrancar con esto tan interesante que es el acceso a la justicia. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Antonio. Un placer estar acá compartiendo con ustedes. Y qué tema más interesante como lo es el de acceso a la justicia. Yo creo que si hoy le preguntamos a los paraguayos qué es lo que más les duele o dónde es que más están sintiendo esa ausencia del Estado, yo creo que la mayoría va a responder que es el acceso a la justicia. Los paraguayos no creemos en el concepto de justicia, de tanto que sentimos de alguna manera denegado ese derecho a acceder a una justicia pronta, a una justicia eficiente y a una justicia que nos garantice los derechos constitucionales, ¿verdad? ¿Es así, Antonio? No, realmente es una cuestión preocupante, ¿verdad? Nosotros, yo mucho tiempo estuve afuera del país y siempre se tiene esa preocupación de que la justicia tiene que traer algún tipo de crédito a la sociedad, tiene que traer una devolución, tiene que traer una credibilidad, ¿verdad? Es algo muy preocupante en ese sentido porque la justicia no es una institución tan frágil como para que necesite traer una respuesta social y eso acaba creando un círculo vicioso, a mi ver, porque se toman decisiones a veces judiciales por el clamor popular y no por la técnica jurídica, y eso trae el descrédito de la justicia y no el crédito de la justicia. Sí, realmente ustedes saben que cuando el ciudadano tiene un problema que puede estar en el ámbito civil, en el ámbito penal sobre todo y laboral, se siente huérfano. Es como la enfermedad, cuando uno se enferma, como que teme las consecuencias de una enfermedad, pero claro, a veces uno va a un sanatorio si tiene suerte y es atendido, ¿verdad? Ese es otro déficit que tenemos en el Estado. Pero cuando los problemas son legales o cuando la crisis es legal, el ciudadano se siente huérfano. Huérfano porque realmente el Estado, que debería atenderlo cuando no tiene recursos, un poco tarda en responder a ese clamor, a esa necesidad, o por lo menos no se hace ver como un Estado que lo va a cobijar, que lo va a apoyar en ese camino de darle una respuesta a esa crisis que tiene. Si la crisis es penal, ahí tenemos otro grave problema. No solamente es acceso a la justicia, se hace difícil para la víctima de un hecho punible, sino que también se hace difícil en el acceso a la justicia
para el victimario. Es decir, acá tenemos dos componentes de una crisis que se sienten en muchos casos huérfanos del servicio de justicia que debe estar presente para solucionar esa crisis. Y recordemos que el acceso a la justicia es un derecho humano, ¿verdad? Qué importante es poder garantizar a los ciudadanos de un país acceder a esa justicia y que esa justicia o ese reclamo social o ese reclamo que tenga que ver con el patrimonio, con la vida o con alguna de las partes del ámbito de la persona, y que es tal el desaliento hoy de un ciudadano paraguayo que ya ni siquiera cree en los estamentos judiciales para pedir justicia, ¿verdad? Para pedir ese reclamo que de alguna manera solucione un conflicto social, un conflicto penal, un conflicto laboral. Y eso es algo gravísimo, ¿verdad? Porque de alguna manera le estamos negando derechos humanos a muchos ciudadanos y para qué no podemos olvidar que muchas veces ciudadanos paraguayos tuvieron que recurrir a estamentos internacionales para encontrar la solución a esos reclamos. Y eso es algo gravísimo, ¿verdad? Y es una ausencia, ahí se nota realmente la ausencia del Estado ante ese reclamo, por un lado. Y por otro lado está el concepto que se lo ha ganado también la justicia, de que la justicia es de los amigos, ¿no? O sea, el que tiene un amigo y el que tiene un contacto a quien acudir recibe justicia. O en caso contrario, la injusticia no tiene reparo cuando tenemos un amigo que pueda ocultar lo malo que hicimos y el daño que le hicimos a otro ser humano. Y eso es algo gravísimo porque eso socava el Estado de Derecho y socava las instituciones judiciales. Claro, la verdad que el principal pilar de un Estado democrático de derecho, uno de los principales pilares de un Estado democrático de derecho es la administración de justicia. Si nosotros no tenemos una administración de justicia eficiente, no tenemos un Estado democrático pleno, ¿verdad? Cuando muchas personas no tienen el acceso a la administración de justicia, ¿verdad? No pueden ejercer sus derechos. Como vos bien decías, Estefi, no solamente un derecho, como es una necesidad humana el acceso a la justicia. En nuestro país, infelizmente, nosotros vemos, por ejemplo, la cantidad de amparos por atención médica, por un lugar en una escuela. Y vemos que muchas veces esos pedidos tan urgentes se dejan de lado porque no tenés a un amigo dentro del juzgado, porque la persona no puede pagar un abogado y la Defensoría Pública no tiene un servicio eficiente y tienen que estar dependiendo de alguna cosa. Y mucha gente se desmotiva y dice, bueno, y deja nomás entonces, no voy a intentar resolver de otra manera. Voy a irme allá a llorarle a alguien en el puesto de salud para que me atiendan, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Como hoy bien decía, doctor, eso se agrava en la situación penal, ¿verdad? Donde no existe un apoyo eficiente para la víctima y no existe un apoyo eficiente tampoco, yo diría, ¿verdad? Cambiaría un poquito el término, pero diría para el acusado, ¿verdad? Porque, como bien sabemos, ¿verdad? Muchas veces no se sabe utilizar, digamos así, dentro de los propios operadores del derecho, no se sabe utilizar el sistema acusatorio. Y ese es un gran problema que trae más inseguridad jurídica, trae más descrédito y al mismo tiempo trae menos acceso a la justicia, ¿verdad? El Ministerio Público, como bien decía en un programa anterior, el Ministerio Público tiene que entender cuál es su función. El abogado y el juez tienen que entender cuál es su función. Cada uno tiene una función, no existe nivel jerárquico. Todos tienen la misma jerarquía y cada uno tiene que entender cuál es su función dentro de un sistema acusatorio, ¿verdad? Entonces, para mí, la mayor preocupación en la administración de justicia, en el Poder Judicial, en el acceso a la justicia, está justamente en ese descrédito gigantesco que hay, ¿verdad? Y la falta de seguridad jurídica. Sí, hoy por hoy el gran desafío que sigue teniendo la ciudadanía cuando hablamos de acceso a la justicia es un poco conocer a la institución.
Claro, pero como decía Steffi, a veces desconfiamos de la propia institución. Y como mencionabas, a veces entonces, como desconfío de las instituciones, trato de solucionar mis casos de otra manera. Lo que corroe y finalmente va corrompiendo el sistema democrático cuando empezamos a utilizar mecanismos fuera de la democracia, fuera de una república, tomando en consideración entonces aspectos vinculados a legítima defensa, que ya no es legítima defensa, sino que es venganza. Entonces yo tomo las leyes en mis manos porque el Estado no me da justicia, la justicia administrada por un juez. Y en esto también es importante que la ciudadanía entienda, porque de hecho es así, el propio sistema de justicia tiene que hacer una revisión interna de sus propios agentes para que se deconstruya el concepto de la administración de justicia por servicio de justicia, donde el rol del operador de justicia es conectarse con la gente y no victimizar de nuevo a la víctima o revictimizar, una victimización secundaria, tanto a los parientes del victimario que sufre también los trastornos de ese proceso penal. Hoy por hoy hay que apostar por el acceso a la justicia, no necesariamente por llegar al Poder Judicial, sino también a instituciones intermedias como la mediación. Y es eso lo que hay que empezar a trabajar con la gente. La gente tiene que empezar a decir, podemos solucionar estos problemas no necesariamente esperando que alguien vaya preso, sino que haya una respuesta satisfactoria a una crisis. Pero que yo, víctima, y un victimario, o una persona que está en una crisis civil, o una crisis laboral, pues tenga una solución razonable a la crisis. Y eso se espera que sean los propios operadores del sistema los que contribuyan, y no que contribuyan en acrecentar esa suerte de violencia procesal, por llamarlo de una manera, esa suerte de calor en el proceso que en muchos casos nosotros que somos abogados sabemos que muchos colegas alientan. Vamos a vencer, vamos a ganar, la vamos a pagar con todo, cuando en realidad el gremio debe ir pensando en solucionar las crisis sin ingresar al sistema de justicia. Mediación, arbitraje, que los abogados sean pacificadores y no realmente aquellos que abogan por la guerra, por el litigio. Entonces hay que empezar a hablar con nuestros propios colegas para que ingresar al sistema de justicia sea lo último, pero que eso no signifique que no se le brinde justicia a nuestros defendidos, a aquellas personas que recurren a los abogados buscando una solución. Y qué interesante lo que dicen respecto al descrédito del sistema judicial, porque muchas veces, y me tocó en esta serie de caminatas que estamos haciendo y demás, hablar con la gente, y la gente te dice, por ejemplo, yo no tengo acceso a agua potable, que es un derecho humano, o yo ya muchas veces reclamé a la fiscalía este tema, o mi barrio tiene una polución sonora constante que yo reclamo y no me hacen caso, entonces voy a dejar nomás. Entonces uno como ciudadano renuncia a sus derechos con tal de no acceder a un sistema judicial que está totalmente corroído y desacreditado, ¿verdad? Y eso es gravísimo porque se normaliza desistir de derechos que hacen a la democracia misma, que hacen la construcción del país como tal. Y por eso es algo que nosotros como abogados hablamos y decidimos llevar la bandera de lo que tenga que ver con el acceso a la justicia, ¿verdad? Porque realmente debemos devolver a las instituciones ese crédito, devolver a las instituciones el renombre, ¿verdad? La honorabilidad de portar, de dar solución a los problemas cotidianos de las personas, de dar justicia a las personas y no venganza, ¿verdad? Y de garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones a cada uno de los sujetos que forman parte de ese sistema o de ese litigio, ¿verdad? Y algo que a mí realmente me interpela mucho como mujer y que dice mucho también del sistema judicial, que tiene que ver con este tema que estuvimos conversando previamente, que en esta semana se dieron 3 casos de feminicidio. En casi todos los casos no es que las mujeres no recurrieron al sistema, venían denunciando paulatinamente esa violencia y nunca recibieron el remedio judicial o la contención o el acompañamiento a esa denuncia.
¿Y cómo terminó? Terminó con la vida de 3 mujeres. Y no solamente terminó con la vida de 3 mujeres, quedaron niños huérfanos, quedaron familias enteras desamparadas. Y quedó toda esa familia y esa sociedad con una sensación de la justicia no nos ampara. ¿Dónde está la justicia cuando nosotros pedimos socorro? Y eso es algo muy grave, ¿verdad? Es algo muy grave y que socava el Estado de Derecho y socava la democracia y socava la imagen del país como tal. Entonces definitivamente por un lado es muy lindo encontrarnos entre abogados y coincidir en la necesidad de transformar la justicia en el sentido de brindar soluciones, brindar el acceso a la justicia y que esas soluciones no siempre sean un litigio, ¿verdad? Que existan fases donde siempre el ciudadano se sienta acompañado y que pueda encontrar las soluciones adecuadas en tiempo oportuno y que no sean muy costosas. Plenamente de acuerdo, Steffi, contigo. Bueno, lo que pasó esta semana, ¿verdad? Realmente fue una tragedia y es algo que infelizmente se está convirtiendo en algo común. Eso es algo que el doctor Pedro también viene diciendo. Nosotros tenemos que interceptar la ruta de la impunidad, ¿verdad? Él como juez bien sabe que, bueno, impartir justicia no es una tarea fácil, pero nosotros vemos que ese descrédito que existe tanto en el Poder Judicial viene también mucho por algo que también había mencionado el doctor en otro podcast, ya en otro episodio con otro convidado, ¿verdad? Que a veces los jueces tienen miedo de juzgar. Entonces juzgan de la manera en la que van a tener mayor aprobación de otras personas, ¿verdad? Posiblemente las personas que están con el cuchillo en el cuello de ellas, ¿verdad? Entonces, para mí existe un gran villano ahí. Primero, la corrupción, ¿verdad? Pero la corrupción ¿a través de dónde? A través del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Como ya lo dije aquí una vez al doctor, yo le dije, para mí es el gran villano de la falta de seguridad jurídica y descrédito en la justicia. Porque los jueces tienen que juzgar de acuerdo a la conveniencia de un órgano político. Y eso nosotros tenemos que, si llegamos al Congreso, tenemos que revisar y tenemos que darle más seguridad a los jueces para que impartan justicia, para que la gente tenga la seguridad de que si necesita, un juez va a examinar su causa, un juez va a analizar y va a decidir sobre la causa. Porque lo que tenemos hoy en día no son decisiones judiciales, son conveniencias judiciales muchas veces. A alguien le está conviniendo, a alguien le conviene que eso pase así, que eso sea así, que eso sea de otra manera, ¿verdad? Y cuando hablamos del feminicidio propiamente dicho, ¿verdad? Muchas veces las personas no tienen medios para acceder a la justicia, para contratar a un abogado y que el abogado se vaya, esté encima, vaya al Ministerio Público, le esté encima al fiscal, le vaya a conversar con el juez. Tiene que estar dependiendo a veces de la policía, tiene que estar dependiendo a veces de los defensores públicos o a veces de un abogado pro bono. Yo particularmente, como ustedes saben, yo hice muchas causas pro bono justamente por eso, porque veía la situación de las personas que querían acceder a la justicia y no tenían cómo. Para que tengan una idea, en Brasil, la ciudad donde yo vivía, para que la Defensoría Pública te atienda, ¿verdad? Las personas se iban a las 6:30 de la mañana y se quedaban en la fila. La Defensoría Pública abría a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Y las personas se quedaban a las 6, ya quedaban con su numerito ahí enfrente, haciendo fila. Y lógico, la Defensoría Pública ya es un órgano que tiene todas las condiciones para atender a las personas, pero ya le era difícil. Entonces, en un país como el nuestro, imagínate una Defensoría Pública desestructurada, sin defensores suficientes, sin la cantidad suficiente de defensores, ¿verdad? Un Ministerio Público que está preocupado muchas veces con otras cuestiones. Es lógico que la población no tiene acceso a la justicia y eso es lamentable.
Fíjense que la violencia está en nosotros. El ser humano de por sí es violento, solo que el modelo cultural lo contiene. El ser un depredador originario tuvo que haber sido arrimado a un medio en el cual era violento para él y tenía que ejercer violencia para sobrevivir. Violencia con sus congéneres, ¿verdad? Guerras, territorio, manada, agua. Esto es casi atávico. Ahora, en el modelo cultural en el que estamos hoy nosotros, hemos pasado por diferentes evoluciones, pero sin embargo el modelo cultural todavía contiene, en el fondo, hasta justificaciones para una serie de violencias. De hecho, hablábamos de la violencia del Estado mismo. El Estado hoy es un Estado violento con los ciudadanos. Violentos por omisión y por acción, porque sus agentes son violentos con los ciudadanos. Entonces esto no se explica. Entonces el ciudadano como que también reacciona, y reacciona con otro ciudadano. Cuando hemos enfrentado una crisis, vean ustedes el tránsito, cómo nos comportamos en el tránsito y las delicadeces que le dedicamos a otros choferes, ¿verdad? Cuando violan a veces las reglas del tránsito y nos sorprenden. En la familia también existe violencia, violencia verbal. Hay crisis, hay correcciones, pues normalmente muchos justifican eso. No, lo que pasa es que por mis venas corre sangre de tal o cual origen, porque soy vehemente, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que empezar a deconstruir. Si queremos convivir, y tenemos que hacer mea culpa porque de una u otra forma todos tenemos rasgos de efervescencia en la manera como a veces resolvemos ciertas crisis. Entonces nosotros, Antonio y Steffi, como abogados tenemos que empezar. Nuestras amigas han construido un sufrido camino de un feminismo que tiene por objeto reivindicar derechos. Un feminismo que trata de, claro, tomar posiciones en un Estado que siempre ha sido patriarcal y machista. Nosotros, Antonio, tenemos el gran desafío de reconstruir esa masculinidad. Y tenemos que empezar a construir una nueva masculinidad que tiene que atravesar todo un proceso cultural. Porque si hablamos de nueva masculinidad, pues la gente a veces nos va a mirar mal, ¿verdad? Nos van a decir, ¿usted qué hace y cómo piensan? Sin embargo, la nueva masculinidad, diferentes, ¿no? Claro, una nueva masculinidad pasa por mirar a la otra persona en una dimensión de iguales, en una dimensión donde tenemos que empezar a sentir que no somos propiedad de otra persona y que tenemos que empezar a compartir un destino común donde los acuerdos tienen que ser dialogados y donde la violencia en todos los niveles, psicológica, verbal, económica y política, una que vimos en nuestra compañera de ruta política, un Bachi Núñez que se golpea el pecho al mejor estilo del lomo plateado, ¿verdad? Amenazando políticamente a Katia González. Eso, por ejemplo, es violencia política y eso tiene que ser corregido. A nadie le va a asustar Bachi Núñez ya golpeándose en los pechos, ¿verdad? O agitando las manos o mostrando los bíceps a una colega como Katia. Entonces, acá tenemos que empezar a educar a los miembros del Congreso en que tienen que empezar a considerar de que cualquier legisladora está en igual y no debemos empezar a agredir ni política, ni verbal, y menos físicamente, que es absolutamente inaceptable. Entonces, el nuevo modelo de construcción social implica que desde el Congreso, ustedes desde diputados, nosotros desde el Senado, tenemos que empezar a enviar un nuevo modelo de convivencia humana y corregir a las instituciones, porque nuestro rol como Congreso es controlar. Y ese control implica enviar un mensaje claro. Basta de violencia estatal, que va a impactar también en la sociedad, porque el ejemplo, ¿verdad?, se educa con el ejemplo. Entonces eduquemos con el ejemplo. Y eso tiene que ir en el ámbito parlamentario, en el ámbito de la policía, en el ámbito de la justicia, que el trato de la gente que va a hacer denuncia por violencia, pues sean tratadas con la importancia que merece el caso de una denuncia por violencia. Y no solamente violencia en el contexto que hoy se maneja, porque la violencia está instalada y puede ser violencia de un tío a una sobrina,
de un hermano a una hermana, de un padre a un hijo, ¿verdad? En el contexto de aquello que es intolerable. No digo acá la corrección que tienen los padres con los hijos, que también tiene que ser razonable. Ya tenemos que eliminar aquellas viejas correcciones que hasta inclusive vienen en micro, no digo ya machismo, pero microcorrección dentro de un modelo cultural que es violento, microviolencia, que está permitida, etc. Tenemos que empezar a repensar un modelo que nos permita una convivencia en un nuevo orden de iguales, mujeres y hombres, de todos los ciudadanos que requieren una justicia que les dé satisfacciones, pero que por lo menos, y desde el principio, lo trate como una persona que les pide a la justicia cumplir el rol que como poder del Estado tiene que darle a todos los ciudadanos. Y me gusta mucho lo de la vehemencia, y yo creo que en ese sentido coincidimos los tres, que la vehemencia y hay que tener muy en cuenta eso, que uno es vehemente y es contundente en la lucha contra, en interceptar la ruta de la impunidad y en la lucha contra la corrupción y contra esas instituciones que están corroídas, no contra la persona. Nunca el debate o nunca la acusación va a ir contra la persona, más allá que las personas hoy están corrompidas, sino que esa vehemencia, o sea, tenemos que ser vehementes en la lucha contra la impunidad y la corrupción, que son dos males que hoy nos cuestan carísimo como paraguayos. Ningún paraguayo puede seguir sosteniendo y seguir pagando el costo de la corrupción y el costo de la impunidad, que de alguna manera se convierte en un círculo vicioso, ¿verdad? Porque ante una corrupción que se encuentra impune, sigue ese círculo de seguir corrompiendo las instituciones y sigue corroyendo todo lo que tiene, lo cual va a terminar robándonos la democracia, ¿verdad? Y que es lo que hablamos en épocas de elecciones, ¿verdad? Es tan lindo el derecho a elegir, pero está tan corrompido que la gente teme ir a votar porque dice, no sabemos cómo va a terminar. Entonces, devolverle a las instituciones, devolverle al día de la elección la festividad de realmente ir a elegir a las próximas autoridades que nos van a ayudar a construir el país que queremos y nos merecemos, y devolverle a ese ciudadano la esperanza de poder ir a votar y que su voto valga. Entonces, por eso es tan importante ser vehemente y contundente en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Estoy plenamente de acuerdo. ¿Sabes con otra cosa que nosotros tenemos que ser vehementes también, Steffi? Justamente contra los discursos que desinforman. Eso estamos viendo algo que se está normalizando, ¿verdad? Que son los discursos que buscan engañarle a la gente. Y esos discursos que buscan engañarle a la gente son discursos justamente para discriminar el acceso de las personas a las informaciones que les van a traer una vida mejor. Entonces, por ejemplo, doctor, hablaste aquí de Bachi Núñez. Bachi Núñez es el prototipo de Neandertal moderno. Para mí eso es el ser más decadente de la política paraguaya en este momento, es ese señor. Infelizmente, nosotros vemos que él grita, vocifera, se exalta y todo lo demás que era, pero ¿por qué? Porque no tiene ningún tipo de raciocinio intelectual válido para discutir con una persona como Katia González, que no tiene ningún centímetro de miedo de discutir con él o con cualquiera o con cualquier otro, ¿verdad? Y él busca, ¿cuál? Justamente la agresividad. Él busca imponerse como si fuese, entre comillas, digamos así, el macho alfa de la manada, ¿verdad? Y de que va a imponer con eso el miedo. Infelizmente, ese tipo de personas como él, ¿verdad? Son personas que traen en una altísima carga de machismo dentro de la forma de actuar. Es infelizmente una cosa bastante común aquí, pero ese machismo busca subyugar justamente la autoridad de la mujer. Entonces nosotros jamás podemos entender que el machismo y el feminismo son cosas similares pero diferentes. No, son cosas totalmente diferentes. El machismo busca subyugar a la mujer. El feminismo busca la igualdad de la mujer.
Son dos cosas totalmente diferentes, porque la otra vez alguien me decía, no, eso fue antiguamente. Hoy en día las mujeres, los movimientos feministas buscan beneficios. Y eso es un discurso altamente machista. Ese machismo hace con que las mujeres sean unas de las personas que menos acceso a la justicia tienen. Porque cuando vemos nosotros las causas de feminicidio, vemos que las mujeres muchas veces reclaman, denuncian y están en busca de sus derechos y no consiguen. Pero hay muchas mujeres que no van, que no procuran, que no buscan el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ellas ser juzgadas. Pero ¿qué es lo que vos hacías luego a esa hora por la calle? Pero vos sos mujer, vos no podés hacer esto. Pero vos sos mujer, vos no tenés que comportarte de manera diferente. No, tenemos que parar con ese tipo de pensamiento. Es importante eso, Antonio, y el tiempo siempre es cruel con nosotros, ¿verdad? Porque el tema es tan importante, pero claro, nosotros estamos comprometidos porque somos un equipo de abogados dentro de la alianza. Hay mucho por hacer. Este tema de la violencia, a mí me gusta mucho tocar el tema de la violencia. La violencia, claro, dentro de un modelo cultural como que tiene apellidos a veces, o tiene más sexo que otra cosa. Pero realmente el modelo de violencia estatal es el que descompone todo. Porque propicia un ambiente muy tenso que no coadyuva con el desarrollo de una política que tenga por objeto evolución de sus ciudadanos, maduración de sus ciudadanos. Tenemos que deconstruir ese modelo cultural donde hombres y mujeres estamos presos muchas veces de ese modelo cultural. El hombre y la mujer están presos porque hay una política patriarcal sostenida por la sociedad que tiene que ser deconstruida, donde todos tenemos de repente, entre comillas, algunos roles que tienen que ser revisados. Entonces, dentro de todo, hoy estamos llamados para dialogar en igualdad. Y esa igualdad es la que nosotros tenemos que propiciar. Pero bien, es así y el tiempo se nos va, pero estamos comprometidos. Este es el equipo que va a traer más temas de interés en otros episodios de Hora de Hablar. Porque nosotros conversamos con la gente y hablamos con la gente. Y acá lo que hacemos es traerle a ustedes, hablando entre nosotros, de aquellas píldoras de sabiduría y aquellas píldoras de reclamo que nos dan nuestros conciudadanos a lo largo y ancho de la capital y del departamento central y del país, donde estamos interactuando con todos ellos. Si queremos despedirnos de Steffi, de nuestra gente, y con el compromiso de que la próxima estamos nuevamente en esta mesa redonda. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos y como dice el doctor Pedro, vamos a seguir conversando de los temas que a ustedes le atañen, que a la ciudadanía le duele y desde acá vamos a tratar de construir con ustedes las soluciones a esos problemas. Bueno, yo quería comenzar agradeciéndole, ¿verdad? Al doctor, a Steffi, muchísimas gracias por el espacio y gracias a todas las personas que nos están viendo. Y que dejen comentarios, sugerencias sobre asuntos que les preocupa desde el punto de vista jurídico o no también, ¿verdad? Porque nosotros traemos muchísima información, hablamos con todo el mundo, estamos en plena campaña, hablamos con las personas nos cuentan sus problemas y eso hace con que nosotros tengamos en este momento, ¿verdad?, muchísimo material, entonces tenemos que hacer bastantes episodios de Vuelta, doctor. Claro, y lo mejor de todo, somos un equipo de abogados de la Alianza Encuentro Nacional, lista 9 amarillo. Steffi Careaga, diputada por Central, opción 10. Antonio Bertolucci, diputado por Capital, opción 5. Y quien les habla, Pedro Mayor Martínez, candidato a senador, lista 9, opción 10. Síganos en las redes para mayor cantidad de información y por supuesto, síganos en Hora de Hablar. Tenemos mucho por contarles y pueden ustedes decirnos muchas cosas más. Nos vemos.